Escritura. Acompáñenme por favor a la palabra del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, por favor. Recuerde que estamos estudiando el tabernáculo de David. Los días jueves estamos estudiando el tabernáculo de David. Y voy a leer el versículo, a partir del versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio, oiga esto, para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emam y Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y empiezan a dar la lista de los hijos de Asaf. No voy a leer ese pasaje. Desde ahí hasta el verso 7 hay toda una lista de los que habían sido llamados y escogidos para formar parte de los levitas que iban a ministrar delante de la presencia de Dios. Recuerde que el tabernáculo de David es más que un nuevo canto o una nueva música. Es un modelo de adoración a Dios, un modelo dado por Dios, por supuesto, porque David no pudo inventarlo de su mente o de su corazón. La Biblia dice que Dios le llama a David el dulce cantor de Israel. Y llegó a tal grado, hermano, que le fue de alguna manera revelado por Dios un modelo de adoración y de alabanza, como diríamos, como muy pocos, porque en el tabernáculo de Moisés la alabanza era ocasional, era cuando había un evento extraordinario, surgía del corazón de alguien, como María cuando alabó a Dios cuando Dios abrió el mar rojo. Tomó un pandero, empezó a cantar y a danzar, y las doncellas le seguían. Pero en el tabernáculo no había alabanza en realidad, en el tabernáculo de Moisés. Pero David escoge hombres de los levitas y establece un ministerio, le llama ahí. Los apartaron para el ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de la adoración, el ministerio de la alabanza, con instrumentos hechos por el mismo David, muchos de ellos instrumentos elaborados por David. Y eran, dijimos la semana pasada, que todos los que componían los equipos de adoración eran 4,000 hombres, dice la Biblia. 4,000, unos en címbalos, otros en trompetas, otros en arpas, y bueno, era una cosa pero extraordinaria. 24 órdenes sacerdotales fueron hechas para que en el altar de Dios jamás faltara la alabanza y la adoración, porque tenía que ser continua. De la misma manera, usted y yo somos llamados a tener delante de Dios una alabanza y una adoración continua al Señor. Se recuerda que Juan nos dice: Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a ser adoradores del Señor. Pero hoy queremos referirnos, esta noche queremos usar ese versículo para ver las características que estas personas tenían que tener. Fíjese que la Biblia nos da ciertas características que tenían que tener los levitas. Ahora, usted diría: hermano, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque yo no soy de la tribu de Leví. Pero volvemos a repetir, Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes para el Dios de los cielos.
y los sacerdotes tenían la obligación de ministrar a Dios en su presencia. De tal manera que usted y yo somos llamados también a ministrar, a alabar y adorar al Dios de los cielos. Pero ¿qué características tenían estas personas? Lo vamos a ver esta noche con la ayuda del Señor. Y acompáñenme por favor en el versículo 1 que leímos, primer libro de Crónicas. En el versículo 1 hay tres personajes que sobresalen, dijimos la semana pasada. Hay tres personajes que sobresalen dentro de todos los que escogieron. Y dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Estos tres, diríamos, eran como los tres líderes globales de lo que era el ministerio de la alabanza. Pero ¿por qué los escogieron? ¿Por qué los escogieron a ellos? Bueno, primero porque eran levitas, eran parte del pueblo escogido para ministrar delante del Señor. Pero hay otras cualidades que ellos tenían y que a la vez usted y yo debemos de tener para poder adorar al Señor, para que nuestra adoración y nuestra alabanza sea genuina y suba al Dios de los cielos con agrado al Señor. Entonces vamos a ver estos detalles. Primero, el primer punto que vamos a ver es que fíjese que el nombre de Asaf, ¿sabe qué significa? Asaf significa elegido de Dios. Eso significa Asaf. Y eso nos da la primer característica que queremos ver hoy. ¿Se necesita ser un elegido de Dios para adorar a Dios? Sí, resulta que sí. Ahora, no estoy diciendo que entre el pueblo de Dios unos son elegidos y otros no. No, yo estoy diciendo que los elegidos, los hijos de Dios, son los únicos que realmente pueden levantar una adoración que agrada al Dios de los cielos. Pero para eso tiene que ser uno elegido. Aunque suene como que suena que elegidos somos diferentes de los demás, pero eso es exactamente lo que somos. La Biblia dice que somos real sacerdocio. Así dice la Biblia. El apóstol Pedro lo dice. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido y escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Eso nos hace un pueblo escogido. Y Asaf fue escogido de entre todos los levitas para que pudiera darle gloria y honra al Señor. ¿Se acuerda que la Biblia dice que no fuimos nosotros los que elegimos a Dios? Él nos escogió a nosotros. Nos hizo elegidos de Dios para poder adorarle. Eso quiere decir que solo un verdadero hijo de Dios puede adorar a Dios. Los que no son hijos no pueden. Quizás podrían tener la buena intención, quizás podrían tener el buen deseo, pero si no son hijos, es decir, si no son escogidos por Dios, no pueden atribuirle al Señor la verdadera adoración que Dios espera que nosotros le demos. Acompáñenme a Juan, capítulo 15, versículo 16. Oiga lo que dice aquí, lo acabo de mencionar, pero hay otros detalles ahí que menciona el pasaje. Juan capítulo 15 verso 16. Primera característica, escogidos de Dios. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, todo lo que ministremos, todo lo que oremos, todo lo que hagamos delante del Padre como sacerdotes, eso lo agregué yo, no lo dice el verso,
Pues dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos nos podemos sentir bienaventurados de que Dios nos escogió a nosotros? Mire, hermano, a veces nosotros decimos desde que encontré al Señor, desde que hallé a Dios, pero la verdad es que Él nunca ha estado perdido. Los perdidos éramos nosotros. Fue Él el que nos encontró a nosotros. Entonces la primera característica para ser un verdadero adorador es que necesitamos ser escogidos por Dios. El nacido de nuevo le dan la capacidad de poder adorar a Dios. Y adorar a Dios es uno de los más grandes privilegios que usted y yo tenemos. Allá en el cielo, una visión que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, dice que vio 24 ancianos delante del trono de Dios. Y dice que los 24 ancianos se quitan sus coronas y la traen a los pies del Dios eterno. Y le dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, no importa cuántos triunfos hayamos tenido en la vida y no importa cuántos triunfos hayamos alcanzado, por la ayuda de Dios, por supuesto. Todo lo que usted y yo alcanzamos en la vida, lo alcanzamos por la pura misericordia de Dios. Y todos los triunfos que usted y yo hayamos alcanzado no es para hacernos grande, es para ponerlos a los pies del Dios de los cielos. El verdadero adorador, oiga esto, el verdadero adorador no usa sus triunfos para exaltarse, usa sus triunfos para adorar al Dios de los cielos. Eso es lo que hacen los 24 ancianos, adoran al Señor. Número uno, entonces, elegidos. Número dos, fíjese que vamos a ver el Salmo capítulo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1, dice así: yo me alegré con los que me decían, ¿qué, hermano? A la casa de Jehová iremos. Una de las cosas que traía regocijo al corazón de David era saber que iba a ir a adorar a Dios, que iba a ir a exaltar al Señor. Por eso es que él ora y le pide al Señor, Señor, una cosa he demandado, Señor, delante de ti, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en tu santo templo. Una de las cosas que David pedía era estar en la casa de Dios. ¿Cuál era el propósito? ¿Ir a ver a los hermanos? No. ¿Ir a ver a fulano, a mengano? No. El anhelo de David era juntarse con todo el pueblo para hacer un solo propósito: adorar al Dios de los cielos. Hermano, cuando usted y yo proponemos en nuestro corazón venir a la casa del Señor, debemos de traer ese propósito. Debemos de traer en nuestro corazón el anhelo de darle a Dios la gloria y la honra que Él se merece, porque Él es digno de recibir toda gloria. Pero debemos de traer propuesto en nuestro corazón, y yo sé que para muchos a veces es un tanto complicado porque viene uno cansado quizás del trabajo, viene hermano cansado de todo el día con este sol que tenemos y este calor que tenemos tan intenso estos días, hermano. A veces uno viene fundido, pero qué privilegio es de nosotros, hermano, poder así, a pesar de todo ese cansancio, prepararnos y venirle a decir al Señor: Señor, yo vengo cansado, pero vengo dispuesto a adorarte a ti, porque tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra. Si usted trae ese corazón, tiene el mismo corazón de David. David decía que era mejor estar un día en sus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Cuando usted y yo venimos con esa disposición, Dios mira nuestro canto, Dios mira nuestra alabanza.
Dios mira nuestro corazón, la disposición de nuestra vida. Pero sigamos un poquito más. Acompáñenme por favor a otro versículo. Vamos a ver, acompáñenme a primer libro de Crónicas, capítulo 25. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. Fíjese que entre los que escogían en el tabernáculo de David para adorar, tenían un don de Dios, o le era dado un don de Dios que es bien importante. Primer libro de Crónicas 25:1 nos dice: asimismo David, los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, y oiga esta frase por favor, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fíjese que en medio de la alabanza el Señor repartía dones a las personas que estaban ahí, ministraban dones del Espíritu. Algunos de ellos, los que cantaban, los que dirigían, dice la Biblia que profetizaban. Y en ese tiempo la profecía era sumamente, por supuesto hoy también, pero en ese tiempo recuerde que lo que había de las escrituras era poco. Y David, cuando iba a la guerra, cuando iba a la batalla, cuando tenía que tomar decisiones difíciles, dependía de la dirección de Dios. Y muchas veces la dirección de Dios venía por palabra profética, por palabra de Dios. ¿Y saben qué parte se movía? En medio de la alabanza. Cuando ellos cantaban, cuando ellos ministraban delante de Dios, cuando ellos tocaban los instrumentos, el Espíritu del Señor descendía sobre ellos y empezaban a profetizar. Y en esa palabra profética que traían, obviamente traía promesas de Dios para ellos, dirección para el rey, para el ejército y muchas otras cosas. ¿Por qué es tan importante que usted y yo adoremos al Señor? Porque en medio de la adoración el Señor puede traer dirección a nuestra vida. Puede traer una palabra de Dios a nuestro corazón, que puede ser una palabra ya sea profética o una palabra que venga de Dios a su corazón, una palabra que venga de Dios a su vida. ¿Cuántas veces estamos preguntándole a Dios: Señor, ¿qué hago en este conflicto? ¿Qué hago en este problema? Señor, ¿qué decisión tomo en algún caso importante? Y bueno, tenemos algunas formas con las que Dios nos habla: con su palabra y con su Espíritu. El Espíritu de Dios sigue siendo real. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice que cuando el Señor se fue, dijo: yo me voy, pero es mejor que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el que nos guía a la verdad de Dios? El Espíritu. Cuando usted y yo abrimos la Biblia, muchas veces la leemos, pero el Espíritu del Señor hace resaltar una verdad de Dios que usted y yo necesitamos en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entonces cuando adoramos a Dios, el Espíritu del Señor se mueve y puede hablar a nuestro corazón. Y fíjese entonces que estos hombres, oiga lo que voy a decir, estos hombres que ministraban delante de Dios, los levitas, tenían don profético cuando adoraban. Cuando usted y yo adoramos, el Espíritu de Dios, el don profético de Dios, la palabra revelada de Dios puede venir a nuestro corazón y darnos instrucciones, darnos líneas, hermano, de qué hacer en algún momento determinado. Pero ¿qué pasa cuando no adoramos a Dios? ¿Qué pasa cuando no cantamos? Cuando no nos metemos a la adoración, al río del Espíritu. Mire, hermano, podríamos ser
podríamos ser asistentes del culto, pero no participantes del culto, que son dos cosas diferentes. Podemos estar y asistir al culto, pero no participar del culto. Estos hombres ministraban al Señor y el Espíritu del Señor descendía sobre ellos. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros? Métase al río. Métase al río de la adoración. Métase al río de la alabanza. Métase a cantarle a Dios con todo su corazón. Y va a ver que el Espíritu del Señor va a traer alguna palabra a su vida que va a servir para tomar decisiones, o simple y sencillamente, aunque no puedo usar esa palabra simple, vendrá una bendición sobre nuestra vida. Acompáñeme a otro versículo también. Fíjese que entre las personas que vimos, Asaf, Emán, Jedutum, son los tres personajes que están ahí en la Biblia. Y Efesios capítulo 6, versículo 21, nos habla de los hombres fieles. Y ya va a ver por qué voy a usar ese versículo. Efesios capítulo 6, capítulo 6, verso 21 de Efesios. Aleluya. Amén, hermanos. Dice así la escritura: para que también vosotros sepáis, oiga esto, mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, y oiga esta frase, y fiel ministro en el Señor. Oiga esto: hermano amado y fiel ministro en el Señor. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo se rodeó de equipos de trabajo, y él le llama a algunos colaboradores, hermanos, a otros amados, a otros les llama compañeros de milicia, porque se había rodeado de gente especial, escogida. Y entre esos que se había rodeado había gente fieles. Y ese es una característica de los que deben de adorar al Señor. Fíjese que estaba Asaf, uno de los adoradores, pero también estaba Emán. Y Emán significa fiel. Fíjese, Asaf dijimos que significaba elegido por Dios, pero Emán significa fiel. ¿Nos ha llamado Dios a ser fieles nosotros? Sí. La Biblia dice: sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. El que fuere fiel, hermano, hasta el final será salvo, dice la Biblia. La fidelidad es un ingrediente que debe de estar en nuestra vida para adorar a Dios, para buscar al Señor en todo momento, hasta el último momento de nuestra vida. Pero eso es una característica de un verdadero adorador: la fidelidad. Y Emán lo tenía. Tíquico era un fiel ministro del Señor, y nosotros también somos llamados a ser fieles. No a ser fieles por temporada, no a ser fieles por un rato, sino ser fieles en todo momento de nuestra vida. Pues diríamos, es una virtud, un don de Dios que hace, hermano, que nuestro canto lleve el ingrediente necesario. No se trata solamente de cantar bien, no se trata solamente de entonar bien, se trata que nuestro canto lleve el ingrediente de un corazón fiel para que agrade al Dios de los cielos. La fidelidad no solamente se mira cuando cantamos, la fidelidad se mira cuando caminamos en el trabajo como verdaderos creyentes.
La fidelidad se ve cuando haces tratos o cuando haces negocios. Se mira la fidelidad. La fidelidad se ve cuando tienes privilegio en la iglesia. Aleluya. Se mira la fidelidad. Cuando eres fiel a tu privilegio, cuando eres fiel en tu casa, cuando somos fieles en el hogar, Dios bendice esa vida. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser fieles, y nuestro canto debe de llevar, nuestra alabanza, nuestra adoración debe de llevar el ingrediente de la fidelidad a Dios, para que sea agradable al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve, hermano, todos o los ingredientes o las características que estamos viendo tienen que ver con nuestra vida, aunque tenían que ver con la vida de los levitas. Eran escogidos, habían sido llamados para que adoraran a Dios con don profético, eran llamados para vivir una vida fiel, eran para los levitas, pero eso tiene que ver con nosotros. Es lo que Dios quiere de nuestra vida también. Amén. Bueno, sigamos un poquito más. Salmo capítulo 34, versículo 1. Veamos el tercer elemento o el tercer personaje de esos tres. Ya vimos a Asaf, Emán, Asaf el elegido, Emán el fiel, y Jedutum. ¿Sabe qué significa Jedutum? Significa el que alaba, el que adora. Salmo capítulo 34, versículo 1 dice de la siguiente manera: bendeciré a Jehová. ¿Cuándo, hermano? ¿Solo cuando vengo al culto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aquí hay dos puntos importantes. Nuestra alabanza y nuestra adoración no es solo por momentos, es continuo, es en todo tiempo. Y usted y yo vamos a estar de acuerdo que cuando estamos contentos y todo va bien en nuestra vida, como que es más fácil alabar a Dios porque estamos bien. Nos acaban de subir de puesto y estamos bien. Nos aumentaron el salario y estamos bien. Compramos casa y estamos re bien, estamos re contentos. Nos está viendo bien todo y estamos bien para alabar y adorar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando las cosas se complican? ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Cuando nos cesaron en el trabajo y nos dijeron: miren, ahorita no hay trabajo, quizás el otro mes te llamamos. ¿Qué hacemos en ese tiempo? ¿Qué hacemos en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad? La Biblia nos dice que cuando estemos alegres y contentos, cantemos, y cuando estemos afligidos, oremos. Pero el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiere decir que una de las características de un verdadero adorador es que la adoración y la alabanza no depende del momento que estás viviendo en la vida. El verdadero adorador no depende si está alegre o está pasando por conflictos. El verdadero adorador, hermano, alaba y adora a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras circunstancias la alabanza, no depende de nuestras circunstancias la adoración, depende de que hayamos reconocido de que Dios es fiel también en todo tiempo y Él se merece toda la gloria y toda la honra. Cuando reconocemos esto, entonces estamos dispuestos a adorar aún a pesar de nuestras dificultades que estamos viviendo. A pesar de nuestras circunstancias difíciles en la vida, estamos dispuestos a adorar a Dios porque nuestra alabanza
no depende de nuestras circunstancias o de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos en este momento. Nuestra alabanza y nuestra adoración depende de que hemos reconocido con todo nuestro corazón que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hacemos o qué haces tú o yo cuando estamos pasando por tiempos difíciles? ¿Se apaga nuestra alabanza? ¿Se cierra nuestra boca para adorar a Dios? ¿Enmudecemos delante de Dios cuando estamos sufriendo o estamos pasando dificultades? La verdad es que no debería de hacerlo, sino simple y sencillamente adorar a Dios sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas que estamos viviendo. Y en su infinita misericordia, Él puede extender su mano para auxiliarnos y sacarnos de la dificultad. Y si no lo hace, de todos modos Él es digno de que le adoremos y que le exaltemos. Eso fue exactamente lo que hicieron los 3 hebreos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los invitaron a adorar una estatua. Ellos se pararon firmes y dijeron: no, nosotros no fuimos creados para adorar estatuas, no fuimos creados para adorar imágenes. Nosotros adoramos al único Dios verdadero que creó el cielo y la tierra. Por supuesto, eso trajo un conflicto mayor. Ya estaban en un conflicto, ya había un edicto. Y todo el que no adorara al son de la bocina iba a ser lanzado al horno de fuego, 7 veces calentado más. Pero ellos se pararon firmes. Sabían que su alabanza no dependía de sus sentimientos. Sabían que su alabanza y su adoración dependía de quién es Dios. Le dijeron al rey: debes de saber, oh rey, que no adoraremos tu imagen, no adoraremos tu estatua, porque el Dios a quien servimos, ¿sí se acuerda de ese texto, Daniel? El Dios a quien servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, estaba la otra parte. Siempre existe, oiga hermano, siempre existe la otra opción. Dios nos puede librar, pero también Dios puede decir: no, hoy no te voy a librar. ¿Sigue siendo Dios Él? ¿Sigue siendo Dios grande y digno de alabanza? Así es. Y los 3 hebreos estaban claros en su vida. Si nos libra el Dios de los cielos, de todos modos vamos a adorar a Dios. Y si no nos libra, no vamos a adorar tu imagen. Sabemos a quién adoramos, sabemos a quién exaltamos. Esa es la vida de un adorador. Esa es la vida de los levitas que escogieron. Y esa es la vida que usted y yo debemos tener delante del Dios de los cielos. Amén, hermanos. Leemos otro pasaje. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Voy avanzando un poquito más. Ya vimos que eran elegidos, que tenían dones, tenían don profético, eran fieles, sabían a quién adorar y a nadie más. Y en primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 6, hay otra característica más. Primer libro de Crónicas, capítulo 25, en el versículo 6, dice así: y todos estos, hablando de los que ministraban, dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Oiga esto: en la casa de Jehová, con címbalos, con salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios,
Asaf, Jedutum, Emán estaban por disposición del rey. Hay dos cosas que me llaman aquí la atención. Uno, que estaban bajo dirección. Eso quiere decir que estaban bajo autoridad. La gente que le sirve a Dios, la gente que adora a Dios, siempre es sujeta. Es gente sujeta a sus autoridades. Y habla en todo sentido, pues. Sujeto a Dios, sujeto a los líderes que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Inclusive, hermano, Dios mide nuestra sujeción a nuestras autoridades terrenales y legales. Romanos dice que estemos sujetos a nuestras autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Hermano, pero si ese es un hombre malo, bueno, si te impide a seguir las leyes de Dios, tendrás alguna razón para no ser obediente. Si nos impiden buscar a Dios, si nos impiden profesar nuestra fe, tendremos alguna razón para decir: entonces no estoy de acuerdo, no lo voy a obedecer. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dijo el apóstol Pedro. Pero cuando no tiene nada que ver con eso, y tiene que ver con trabajo, aleluya, tiene que ver con obediencia, la Biblia nos llama que seamos obedientes a nuestras autoridades. Y una característica de estos hombres es que eran personas sujetas. ¿Cómo podemos adorar a Dios cuando no podemos estar sujetos a los que son hijos, a nuestros padres, los que son esposas, a los esposos, aleluya, los que están en la iglesia, a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo podemos adorar a Dios si no nos queremos sujetar? Aleluya. ¿Cómo pretendemos que Dios nos oiga nuestra alabanza si estamos riñendo con las autoridades que Dios nos ha puesto? ¿Cómo va a oír nuestra alabanza el Señor si estamos discutiendo y peleando con aquellos que deben de dirigir nuestra vida? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? El verdadero adorador es alguien que es obediente y que es sujeto, que se sujeta por amor, por supuesto, pero que ha reconocido que Dios ha puesto personas sobre nuestra vida para liderarnos, para dirigirnos. Y es interesante que el texto que leímos dice: bajo la dirección de su padre. Porque recuerde que eran los hijos de Asaf, los hijos de Emán, los hijos de Jedutum, y todos ellos estaban bajo el cuidado de los padres, pero también era el que dirigía la música, la alabanza, los cantos. Entonces, de alguna manera eran padres biológicos, pero también eran líderes dentro del tabernáculo de David para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, una de las cosas que necesitamos revisar de los jóvenes que están sirviendo al Señor es si están siendo sujetos a los padres. Mire qué bueno eso, ¿va? Lo vamos a empezar a implementar. Vamos a tener que empezar a platicar con los padres cómo se están portando en casa, qué tan sujetos están siendo en casa, porque deben de estar bajo la dirección, dice. Que tan bien van en las clases, aleluya. Que también están saliendo en el colegio, las notas, cómo van, porque deben de estar sujetos, deben de ser obedientes. Gloria a Dios. Y las espositas, ¿con quién hablamos? Dejémoslo ahí, no nos metamos en más lío, ¿verdad? Pero note, por favor, yo quiero dejarle bien claro: nuestra adoración a Dios, nuestro canto para que sea agradable al Dios de los cielos, debe de llevar el ingrediente de la obediencia a Dios y a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado.
Veamos un último versículo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Usted vaya viendo, hermano, si cada uno de nosotros tenemos esas características. Porque aunque eran características de los que servían allá a los levitas, son características que nosotros debemos de tener como adoradores de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Note por favor que Dios ya repartió una medida de fe en nosotros. Dios ya repartió dones a cada uno de nosotros. Y esos dones y esa medida de fe no nos deben de exaltar nuestra vida. Más bien debemos de tener un concepto de nosotros mismos lo más, diríamos, lo más sencilla y humilde que podamos tener de nuestra vida. ¿Por qué? Dice el versículo que acabamos de leer que veamos, inclusive que veamos a los demás como mayores. En otro pasaje dice, verso 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Mire, una de las cosas que el ser humano tiene de mayor problema es nuestro ego y nuestro orgullo, que a veces se nos eleva y empezamos a ver a los demás como menores, empezamos a ver a los demás como menos que nosotros. Y la Biblia nos llama a que nosotros tengamos un concepto, pero tengamos un concepto con cordura y no más alto que los demás. Eso nos habla de humildad, eso nos habla de sencillez. Y cuando hablamos de humildad, el mejor ejemplo que podemos ver en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién más manso que nuestro Señor Jesús? ¿Y quién más humilde que nuestro Señor Jesucristo? Si hay un ejemplo que a mí siempre me impacta en mi corazón, es aquel ejemplo cuando el Señor se ciñe una toalla, toma un depósito de agua y le empieza a lavar los pies a los discípulos. A mí me impresiona eso, hermano. Me impresiona porque siendo Él el Rey del universo, siendo Él el Rey de reyes y Señor de señores, se puso a lavarnos los pies en la tierra. Porque el verdadero, oiga hermano, la humildad no te disminuye el rango que Dios te ha dado. La humildad no disminuye la posición que Dios te ha dado. La humildad no hace que seas menos delante del Señor. En realidad, la grandeza de un hombre o de una mujer está en hacer todo lo que Dios te ha puesto a hacer, hacerlo con humildad. En eso consiste la grandeza. Consiste en que lo que hagamos, lo hagamos con humildad y lo hagamos con sencillez. ¿Qué es lo que usted hace para Dios? Quizás canta, quizás toca un instrumento, quizás sirve a los hermanos que vienen, quizás atiende algo de la obra del Señor. Y mientras más sencillo y humilde lo hacemos, más honra y de mejor agrado es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que aprender humildad. O ya nacimos siendo humildes, hermano. Aleluya.
La verdad es que es una de las cosas que más nos cuesta, porque normalmente nuestro ego está elevado o nuestro ego está crecido, o cuando nos tocan algo que nos duele, entonces sale nuestro verdadero yo. Porque nos tocaron. Pero es que habló de mí. ¿Y qué hicieron con el Señor, hermano? ¿Cuánto hablaron del Señor? ¿Cuánto le hicieron al Señor? Y el Señor se mantuvo sencillo y humilde. ¿Cuántos dicen amén? Pero de nosotros no pueden decir ni siquiera que no le quedó bien ese vestido. Y entonces se alborota uno. ¿Qué dijeron? Que no le gusta cómo se peina, que no le gusta cómo se pone tal cosa. Que me lo venga a decir a mí. Ya se alborotó, ya se complicó la situación. A espaldas dicen las cosas, pero ¿por qué no me lo viene a decir a mí? A mí que me diga mi verdad. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que le digan las verdades enfrente? ¿Para pelear? ¿Para discutir? Seamos sencillos. Si la gente habla de nosotros, ¿no hablaron del Señor Jesucristo, hermano? ¿Por qué no quedarnos callados, tranquilos, dejando que Dios nos defienda en lugar de defendernos nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Mansos y humildes de corazón. Yo termino. ¿Cuántos de estas características tenemos en nuestra vida? Haga un pequeño recuento y un pequeño resumen. Fuimos elegidos, ahí cumplimos todos. Ahí caímos todos. Fuimos escogidos no por ser los mejores, fuimos escogidos por la pura misericordia del Señor. Tenemos dones que Dios nos ha dado. Los levitas tenían don profético y ministraban el don profético. ¿Qué dones tienes tú? Si los tienes, tienes que hacer uso de esos dones delante del Señor. Dijimos que hay que ser fieles. Dijimos que hay que saber alabar a Dios, reconocer. Y dijimos que debemos aprender a estar sujetos, siendo humildes delante del Señor. Esos eran características de los levitas, pero siguen siendo características de aquellos que adoramos y bendecimos al Señor. Amén. ¿Quiere ponerse de pie un momento? Yo ya terminé, pero por favor revise. ¿Cuántos tiene o cuántos le faltan? Aleluya. Si hace la cuenta y siente que le faltan muchos, vayamos a los pies del Señor. Digámosle: Señor, tú puedes formar. Nosotros no nacimos con esas características, hermano. No nacimos con esas características. Es Dios el que va formando en nuestra vida esas características. Y solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede cambiar nuestra vida y volvernos como Él quiere. Vamos a ponernos en pie y a orar al Señor un momento. Cierre sus ojos y pidámosle esta noche al Señor: Señor, ayúdanos a ser adoradores con características que hagan que nuestra adoración sea agradable delante de tu trono, Señor. Que cuando cantemos y adoremos, tú puedas recibir de un elegido una alabanza, de un hombre y una mujer fiel, de un hombre y una mujer obediente y humilde, que sabe alabarte y sabe adorarte. Que cuando nuestro canto suba,
lleve las características de un verdadero adorador. Porque escrito está, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Santo, oh, no hay nada. Levanta tus manos Dios sin comparar. y dile: Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Conocer del mar, ser lleno de ti. Si usted ha logrado triunfos en Dios, llévelos a los pies del Cristo Santo como y honrémosle a Él con todo nuestro ser. Honrémosle con toda nuestra vida. Queremos conocerte más, Señor. Queremos adorarte, bendecirte. Santo como tú, No hay nadie como tú, Señor. Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Aleluya. Cristo. Quiero conocerte Forma nuestro más, carácter, Señor. ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo, Dile: Santo, como tú no hay nada. solo tú eres santo, Dios Señor. incomparable, abres tú mis ojos, Aleluya. Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Eres santo, Dios. Santo como tú, Solo no hay tú eres nadie. santo. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti. Así es, Señor. Y llevar tu amor al mundo. Dile: santo. Santo como tú no hay nada. Recibe, Señor, esta noche. Dios incomparable. Recibe Abres nuestra mis adoración. ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Sí, Señor. ser lleno de ti
Así con nuestros ojos cerrados, le decimos al Señor esta noche: Señor, forma en nuestro corazón un corazón de adorador. Señor, traemos a tus pies todo logro, todo éxito, todo lo que hayamos alcanzado en tu nombre, lo traemos a tus pies, Señor. Señor, queremos aprender a adorarte no importando las situaciones que están pasando en nuestra vida. Queremos adorarte por quien tú eres, por lo que eres a nuestra vida, Señor. Queremos adorarte porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Enséñanos, Señor, enséñanos a ser adoradores en todo tiempo, en toda circunstancia. Que nuestra alabanza y nuestra adoración sea continua, Señor, en nuestros labios, y que tú puedas ser adorado y exaltado en todo momento de nuestra vida. Padre, bendice la vida de cada uno y escribe tu palabra en las telas del corazón. Vuélvenos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén.